¿Ustedes sabían que, de acuerdo con la Biblia, hay libros en el cielo que tienen su vida entera? Hablo de todo lo que harán, su vida entera, es su destino. Y ya está grabado. Y la gran pasión de Dios es que cumplan el destino que Él tiene para ustedes, y todos tienen un destino. Y es un buen destino. No importa la edad que tengas, mi invitado tiene información, revelación, digamos, que te permitirá detener al diablo y sus intentos de interferir con el cumplimiento de tu destino. ¿Les gustaría descubrir esto? A mí también. Ahora, mi invitado es Robert Henderson, y ya fue invitado antes, y él habla sobre ir al tribunal del cielo. ¿Puedes brevemente describir eso? Sí, yo creo que hay una dimensión espiritual llamada el tribunal del cielo. En Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y creo que es la tercera esfera de la oración. Porque cuando Jesús nos enseñó a orar en Lucas 11, dijo debemos acercarnos a Dios como padre y amigo. Pero en Lucas 18 agrega, acérquense también como a un juez. Cuando nos acercamos a Dios como padre o amigo, es una relación profunda e íntima. Pero cuando vamos ante Él como juez, se requiere mucha reverencia. Personas están sanando que nunca sanaron antes. Es una revelación asombrosa. ¿Cómo te la mostró Dios? Bueno, salió de mi desesperación y necesidad. Inicialmente tenía un hijo atrapado en depresión y que no solía deprimirse. Estuvo así por 2 años. Y tuve que luchar una batalla en el campo de guerra, en oración, por así decir. Pero de pronto el Señor me susurró y dijo, llévalo a mi tribunal. Y cuando hice eso, con los límites del entendimiento que tenía en el momento, de acuerdo a Romanos 8:26, la Biblia dice, cuando no sabemos cómo orar, Él nos ayuda. Y comenzó a ayudarme. Y Él me guió durante el proceso en el tribunal del cielo. 1 semana y media después, mi hijo llamó y dijo, papá, ¿puedo hablar contigo? Y dije, por supuesto. Y él dijo, no sé qué pasó. 1 semana y media atrás, toda la depresión se fue. Estaba completamente libre, completamente libre. Bueno, oyes esto en todo el mundo, en verdad, de esa revelación. Pero esta última, en realidad, me llega. Pero para entenderlo, dime sobre los libros en el cielo. Sí, de acuerdo con Daniel 7, verso 10, la Biblia dice, el juez se sentó o entra en sesión, está lista para proceder en sesión. Y los libros fueron abiertos. Y hay muchos libros en el cielo, toda clase de libros, pero uno de los libros principales son los libros del destino. Encontramos eso en Salmo 139:16, donde David dijo, viste mi embrión, lo que creo que es el ADN de quienes somos. Estaba escrito en un libro y todas las cosas que fueron luego formadas. Todo estaba escrito en tu libro antes del inicio del tiempo, y lo que las personas no entienden es que tenemos que alcanzar nuestro destino divino para que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Cuando todos somos como el cuerpo de Cristo... Es una sinfonía. Sí, cuando logramos nuestro destino, Él logra su propósito. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que el enemigo usa cosas legales en la esfera espiritual para evitar que lleguemos a nuestro destino. Por eso, Daniel 7:10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, tomará actividad de un juzgado para lograr que lo que está en los libros se aplique en práctica en la vida real. ¿Cuál es la estrategia mayor del diablo? ¿Cuál usa más? Él usa 3 áreas básicas para trabajar en nuestra contra. Primero, en Lucas 22:31, dice que Jesús dijo a Pedro, Satanás desea tenerlos. Bien, esa palabra desear literalmente significa que demandó ponerlos en juicio. Y Satanás estaba consciente de lo que era el destino de Pedro en su libro y que usaría un juicio o un alegato legal en un tribunal para negarle su derecho a tener eso. En otras palabras, él diría ante Dios, tengo evidencia que descalifica a Pedro para su destino. Y Jesús tenía que saber cómo entrar en el tribunal, responder las acusaciones para que Pedro tuviera lo que Dios había ordenado para él y pudiera caminar en el destino que Dios tenía para él. Y hace lo mismo para todos. Tú explicas que hay maldiciones que son del linaje. Si alguien tiene una maldición, dame unos ejemplos de lo que puede ser una pista de que hay una maldición operando en su vida. Lo primero que una maldición hace es crear una mentalidad errónea. Digámoslo así, pensamos incorrectamente sobre nosotros. Tal vez porque hay una maldición de pobreza en la familia y piensan con una mentalidad de pobreza.
no creen que Dios quiere que prosperen. O hay una enfermedad en la familia, o hay depresión en el linaje, o hay asuntos de ira en el linaje, y moldea y cambia la forma en que nos vemos. Y una de las primeras cosas que una maldición hace es crear una mentalidad, y cuando esa maldición se rompe o se remueve, entonces somos liberados de esos pensamientos erróneos. Tú dame tu definición de una maldición. Bueno, yo llamo maldición a cualquier fuerza espiritual que sabotee nuestro futuro o éxito. Pues no sé cuántas veces he vivido mi vida antes de descubrir esto, que puede parecer que estoy a un paso de avanzar, solo que no pasa. Y veo este patrón repetirse una y otra vez, y eso siempre es una señal de maldición. La repetición de un patrón una y otra vez. Hay una maldición operando en esa situación. La Biblia dice en Proverbios 26:2, la maldición nunca viene sin causa. Dice que es como aves volando alrededor, buscando dónde aterrizar. Dice que la maldición debe tener una causa. La palabra causa implica que encontró un derecho legal para operar contra ese linaje, y por eso ver ciertos tipos de actitudes, comportamientos, enfermedades, depresiones o lo que sea, pasando de generación en generación sin poder llegar al destino ordenado por Dios. Brevemente, tú tenías una maldición en tu linaje que, de no haber sido manejada, el diablo hubiera evitado que estuvieras sentado en esa silla hoy. Absolutamente, pues descubrí que la timidez era una maldición. En mi linaje familiar, mi papá era muy tímido, mi hermana mayor era muy tímida, y hacia atrás, yo era tan tímido que cuando mi esposa y yo salíamos, ella tenía que pedir por mí. Ella tenía que hablar con los meseros. Es difícil de creer. Lo sé. Ella tenía que hablar con el mesero o mesera por mí, porque yo era tan penoso y tímido, y yo no quería hacer eso. Y descubrí, solía pensar que era solo un rasgo de personalidad. No, era una maldición. Si no enseñas que hay 4 grandes efectos de iniquidades, estas maldiciones que se van heredando. Sí, cuando digo eso, cuando lidio con la iniquidad, enseño que hará 4 cosas. Número 1, le dará al enemigo derecho de tentarnos en cierta área. Lo diré así: si hay iniquidad en el linaje y alguien se dejó llevar, verás esa tentación venir y comenzar a trabajar en un linaje familiar. Bueno, ¿son como adicciones? Sí, de hecho, todas las fortalezas, creo, están conectadas a asuntos inicuos en el linaje. Eso es lo que los hace tan fuertes. Y la segunda cosa es que la iniquidad formará nuestra identidad. Rápidamente, en Isaías, cuando Isaías 6, en la gloria de Dios, él dice: soy muerto, ay de mí, debo ser destruido. Realmente es lo que dice. Pero cuando su iniquidad fue limpiada, él dice: heme aquí, envíenme, soy un profeta. Su identidad cambió por completo una vez que el asunto de iniquidad fue resuelto en su vida. Y la tercera cosa que hace es desviarnos de nuestro destino. El enemigo usa la iniquidad para sacarnos del camino a lo que Dios en realidad escribió en nuestro libro. Y luego la cuarta cosa es que usa la iniquidad para armar casos legales en nuestra contra. Muy bien. Dices que hay una clave principal para deshacer estas iniquidades. Sí, creo que por reconocer o revelación. Yo le digo a las personas, cuando ven en su linaje familiar, yo digo: tú debes ver a tus padres, a ti, a tus hermanos y a tus hijos. Vas a ver iniquidad o patrones de iniquidad en esas 3 generaciones. Así que no necesitas una gran revelación, solo hay que observar lo que sucede en tu vida y en tu familia. Decir: Señor, nos arrepentimos por esto. Y tú que estás esto. molesto con tu familia, en realidad son pistas para que tú y tu familia sean libres. Así es. Pero luego de hacer todo lo que sé hacer, digo: Señor, si hay algo más que deba saber, ¿podrías revelármelo? ¿Qué es lo que Él hizo por mí? En verdad trajo la revelación a mí de asuntos que el enemigo usaba legalmente y que evitaban que alcanzara mi destino. Bueno, ¿qué hay de alguien que dice: una vez que nací de nuevo, las iniquidades se han ido, terminado, sí? No tienes fe, Robert. Sí, es como, oigo eso muy seguido, pero lo que digo es esto. Cuando Jesús murió en la cruz, fue la transacción legal más grande de la historia. Eso fue lo que fue la cruz. Fue un veredicto dado, y esto es lo que digo: un veredicto que no se ejecuta actualmente no tiene poder. Y en Juan capítulo 16, la Biblia dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo del juicio, porque el gobernador de este mundo fue juzgado. Dicho así, Él nos revelará que cuando Jesús murió en la cruz,
Hubo un veredicto contra el diablo, pero es el poder del Espíritu Santo quien nos fortalece para ejecutar ese veredicto actualmente, y así obtenemos el beneficio de todo por lo que Jesús murió. Es lo que hacemos en el tribunal del cielo. Hay una historia interesante que compartes sobre tu bisabuelo. Tuviste un sueño sobre él. Nunca lo conociste o no sabías nada de él. Nada, y yo estaba en un periodo de frustración porque por décadas vi promesas rotas en mi vida, personas que me prometían cosas y luego no las cumplían. Y una y otra vez esto pasó, y estaba tan frustrado. Bueno, en medio de eso tuve un sueño. Y el Señor, en el sueño, me dijo que mi bisabuelo, por negligencia, hirió a alguien. Y que había ahora como resultado de eso un juicio contra mí. Y cuando desperté, entendí de inmediato lo que el Señor me decía. Él me decía, hay un veredicto contra ti en el tribunal del cielo. El enemigo tiene un caso en tu contra por la negligencia de tu bisabuelo. Y tenía que comenzar a arrepentirme de mi negligencia, la negligencia de mi familia, pero en especial la negligencia de mi bisabuelo. Y cuando hice eso, de pronto una liberación vino y un nuevo destino llegó a mí. De hecho, el Señor me dijo, Él dijo, la negligencia de tu bisabuelo robó el sueño de alguien. El enemigo ha usado eso como un derecho legal para robar tus sueños. Muy bien, si no hubieras soñado eso, ¿podrías haberte deshecho de la iniquidad? No lo creo. Creo que en ese caso necesitaba revelación divina del Señor. Y tú orabas por eso. Y oraba por eso. Yo decía, Señor, ¿por qué este patrón se repite tanto en mi vida? Y el Señor me dio este sueño para ayudarme a saber por qué. Puedo decirte que viene una libertad para ti. Hay una respuesta viniendo a ti y estás a punto de cumplir tu destino. Quiero que Robert te explique brevemente cómo ir al tribunal del cielo y legalmente deshacerte de los cargos en tu contra y esas iniquidades. Ya volvemos. Tu esposa... ella no necesitó un sueño o revelación. Fue obvio que hubo ataques contra las vidas de su generación. Explica. Bueno, yo estaba de viaje como siempre y tuve un sueño vívido donde mi esposa estaba parada ante mí, pero detrás de ella estaba su tía que había muerto. Murió hace 20 años y supe que en el sueño la tía era parte de la nube de testigos de la que la Biblia habla y nadie la vio más que yo. Mi esposa me decía, me pongo más y más fuerte, pero su tía parada detrás de ella tenía sus brazos cruzados y movía la cabeza comunicándose conmigo. No, se pone más y más débil y morirá prematuramente. Y supe que era un engaño del diablo, que el diablo decía, encontré un derecho legal para llevarme a tu esposa prematuramente. Y sabía que debía ir al tribunal del cielo a deshacer ese derecho legal que él exponía en el tribunal que tenía. Entonces lo hicimos, rompimos el poder de la muerte prematura y su madre murió a los 58 y su abuela murió a los 40. Así que estas maldiciones dan un derecho legal hasta que tú legalmente lo rompes. ¿Es esto algo místico? Dime, ¿cuando vas al tribunal del cielo o es solo un acto de voluntad? En realidad, un acto de fe. Dije, Señor, sé que eres un juez y vengo ante tu tribunal. Y entonces yo lo que hago es decir esto, Señor, me acerco a ti como juez y te pido que la corte se abra. Y continúa, Señor, abrirías el tribunal y de pronto la atmósfera comienza a cambiar. Y luego cuando entro... Oí tu mensaje sobre esto y sentí la atmósfera cambiar cuando hiciste esto. Sí, así es asombroso para mí. Lo sentí y la atmósfera cambió. Sí, cualquiera puede hacerlo, porque Dios nos da acceso por la sangre de Cristo a este lugar. Y dije, bien, Señor, que el tribunal abra y yo entro y yo... ¿Tienes miedo de este juez? No, en un sentido terrorífico o tormentoso. Verás, aunque tienes reverencia, yo creo que el arreglo es con el juez. Sí. Creo que el juez es el padre. ¿Tú qué crees? Así es. Él nos busca para que pongamos la fe en lo que Jesús hizo. Cierto. Y presentamos el caso en base a eso, y eso le da el derecho que necesita para liberar el veredicto a nuestro favor. Y yo digo, Señor, presento mi caso, y una de las cosas que hago cuando digo, Señor, solo vengo ante ti, de acuerdo a Romanos capítulo 12, y me presento ante ti como un sacrificio vivo. Si hay algo en mí
que necesita ser arreglado, Señor, humildemente me someto a ti. Y tal vez deba arrepentirme por solo unos momentos si permití cosas en mi vida, pero finalmente me permite estar ahí porque por lo justo que es Él, porque es su justicia la que me brinda acceso a ese tribunal. ¿Puedes ganar cada vez? Puedo ganar cada vez. Me gustan Puedo esas ganar cada vez. probabilidades. ¿Puedes llevar a todos los televidentes, audiencia de Internet y la audiencia del estudio al cielo y Por guiarnos en supuesto. oración? Bien, hagámoslo. ¿Les Amén. gustaría eso, audiencia? Sí. Amén. Padre, solo al estar aquí frente a ti, solo quiero pedirte que tu tribunal se abra, Señor, ahora. Venimos humildes ante ti y te reconocemos como Dios, el juez de toda la tierra. Pero decimos que el tribunal se abra y, Señor, por fe ahora, aún al ver las puertas abrirse, Señor, entramos a tu tribunal y venimos. Muchas veces veo una mesa que está ante el trono y el trono normalmente para mí está muy alto. Nos veo ante el trono en esa mesa y, Señor, estando aquí, solo decimos que si hay algo en nosotros que te desagrada, permitas que tu sangre limpie eso ahora mismo. Ahora mismo. Y, Señor, estando aquí, quiero pedirte que cualquier pecado, transgresión o cualquier iniquidad de nuestro pasado que el enemigo esté usando para presentar un caso contra nosotros, podrías tú, de acuerdo con Colosenses 2:14, podrías hacer que cada acusación en nuestra contra, que no sea contraria, sea quitada del camino por quien eres y lo que has hecho en la cruz. Señor, te agradezco por hacer eso y que todos los que nos ven ahora, que todo caso en contra de ellos, te pido por la sangre de Jesús, se descarte y se remueva. Y, Señor, ahora que sus peticiones y sus destinos sean sellados y asegurados y se vuelvan realidad para ellos. En el nombre de Jesús. Te agradezco por hacer eso. Amén. Amén. ¿Sabes qué, Robert? Parece tan simple. En realidad es tan Lo simple. Sí, en realidad pues cuando estás ante el Señor y tienes más tiempo, puedes decir, Señor, es como una relación con Él. Pero ¿qué tal si no veo el cielo, no veo la mesa, no veo el tribunal? ¿Funcionará igual? Sí, porque por un largo tiempo no veía nada y obtenía grandes resultados. Y era cuando dije, Señor, quiero ver. Yo he oído y he sentido toda mi vida espiritual, pero, Señor, quiero ver. ¿Abrirías esa esfera para mí? ¿Me dejarías ver? Y al postrarme por fe, estoy consciente de eso, pero no tenía que tener eso. Podía solo moverme por fe basado en lo que veo en la palabra de Dios. Dices que Moisés es un gran ejemplo de esto. Explícalo brevemente. Bueno, Dios dijo a Moisés, quítate del camino, estoy harto de Israel, voy a eliminarlo. Lo recuerdo, no estaría aquí hoy si no fuera por Moshe Rabbeinu. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, no puedes hacerlo. Él dijo, tu propósito está en ellos, tu reputación está en ellos, dirán que si los destruyes, que pudiste sacarlos, pero no pudiste llevarlos. Y él dijo, eres un Dios que cumple pactos y serás acusado de no cumplir tu pacto y romper tu palabra. Entonces, en base a tres cosas, Moisés presentó un caso ante el tribunal. Él nunca... Y tal como Moisés hizo eso, presentamos un caso ante el tribunal. Así es. Bien adelante. Sí, así, pero el caso de Moisés en el tribunal se basó en el propósito de Dios, no en la necesidad de alguien. Y les digo a las personas, cuando entres al tribunal, debes presentar casos, tantos como puedas, basados en el propósito de Dios en el asunto, no en tus necesidades. Tal vez vayamos ante el padre y amigo con la necesidad, pero en el tribunal, si presentamos un caso basado en los propósitos de Dios, Señor, tu propósito se encuentra en esta persona, en este niño, en esta situación. Dame un ejemplo. Alguien tiene un hijo moribundo. ¿Qué es lo que le Le dirías? diría, Señor, este niño tiene un destino escrito en los libros del cielo. Si este niño Cierto. muere, entonces tu propósito en este niño se perderá. Así que te pido, Señor, por favor, levántate y emite un veredicto para su sanidad, para la liberación de la drogadicción, que sea liberada de la rebelión. Señor, deja que estos poderes se rompan o perderás tu propósito en este niño. Así es como Moisés se dirigía a Dios. Yo oro en el nombre del que está sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach Tzidkenu, Jesús el Mesías, nuestra justicia, que tú vas a cumplir tu destino y que ninguna maldición va a prosperar en tu vida. Amén.